Mi mamá nos llevaba a mi hermana la mayor, a mi hermana Selene y a mí a aprender a nadar, pero mi hermana se va a los clavados. Yo veo ganar a Raúl González, veo ganar a Ernesto Canto, que son como los más emblemáticos en ese momento para mí en Los Ángeles. Claro. Y entonces yo dije, no, yo voy a estar ahí un día. No sé cómo le haga, pero yo quiero estar en los Juegos Olímpicos. Nunca ha sido fácil el llegar nosotros a Juegos Olímpicos. Bueno, en mi caso, nunca fue fácil, Toño. En mi vida siempre he tenido que batallar, dentro y fuera del alberca. Y cuando yo estaba parada para tirarme el primer clavado, yo decía, híjole, no puedes fallar. O sea, no puedes fallar porque ¿qué va a decir tu mamá? O sea, no ¿qué va a decir México? ¿Qué va a decir mi mamá? Y caigo completamente así como plancha de la plataforma de 10 metros. Me desmayo en el impacto a la alberca, me sacan, salgo vomitando sangre, me tengo que ir al hospital. Enrique Peña Nieto ya era presidente de la República y ahí me invitan a colaborar al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la titularidad del deporte. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Qué gusto de saludar a una queridísima amiga y ahora nuestra presidenta del Comité Olímpico Mexicano y además ya reelegida, que es una gran noticia. Marijose Alcalá. Ay, mi querido Toño, qué placer, gusto, Marijose. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti y por qué venir. Gusto, qué gusto poder platicar con un gran amigo como tú. Y hay de tantos años, ¿no? No, bueno, pues que nos conocimos en Seúl 88. Sí, sí. Y de ahí, pues todos los Juegos Olímpicos, la historia que tú tienes al narrar toda la historia del movimiento olímpico, conoces a todos los medallistas olímpicos, pasados y actuales, entonces pues es un gran placer para mí estar aquí. Oye, Marijose, ahorita que dijiste Seúl 88, yo tenía la idea, y tú me sacaste de ese error, de que tú habías sido la primera participante de Barcelona 92, pero no fue así. Tú fuiste la primera participante, no mexicana, primera participante de todos los Juegos sí. De Seúl 88. Así fue. En Seúl 88, tú recordarás que la inauguración es por la mañana, los Juegos Olímpicos empiezan en un gran desfile, entonces saliendo del desfile tenía que irme a competir. Entonces dijeron, no, tú no puedes competir porque va a iniciar tu competencia, pero luego me dijeron, oye, ¿pero qué crees? Que eres la primera, o sea, tú vas a abrir los Juegos, lo cual no me permitió dormir muy bien, pero bueno, esa es una historia que cuando la cuento desde cómo íbamos en el avión, Chucho Mena y yo, Jesús Mena, medallista de bronce en Seúl 88, mi hermano de vida, que así nos identificamos, aparte de ser muy buenos amigos. Mi hermana me regala la revista, la de selecciones, ¿te acuerdas de esa revista, no? Me dice, oye, mira lo que encontré, y me dejó un separador. Léelo cuando ya vayas de Los Ángeles a Seúl y ve esa información. Y entonces ahí dice, los Juegos Olímpicos iniciarán cuando una clavadista sea anunciada, se suba a las escaleras, y se tire su clavado, darán inicio los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Y mira lo que me tocó a mí. Entonces, pues eso es algo que te da el deporte, te da oportunidad de tener esas anécdotas para los nietos, y ya se la conté yo a mi hija, por supuesto. Ah, buenísima anécdota. Y la verdad es que qué orgullo y qué momento. Y bueno, ya platicaremos de toda la etapa olímpica de Marijose. Pero primero, Marijose, ¿cómo se llega? Porque esto es para mí lo más apasionante de todos ustedes, que llegan a estos altísimos niveles de competencia en diferentes deportes. ¿Cómo se empieza a desarrollar? ¿Cómo te das cuenta tú, de niña, o alguien de tu familia, que tienes aptitudes para los clavados?
O seguramente hacías otros deportes antes, o no sé. ¿Cómo fue? Fíjate que nosotros tenemos una historia muy afortunada, lo que digo es de mi generación, porque nosotros teníamos el Seguro Social. Sí, El Instituto claro. Mexicano del Seguro Social tenía lo que era el deporte social, porque tiene muchas instalaciones deportivas, tenía entrenadores contratados ahí, que era Jorge Rueda, uno de ellos. Pero yo llego a la natación, llego a aprender a nadar en la Unidad Morelos, que está en San Juan de Aragón y Eduardo Molina. Llego aproximadamente a los 4 o 5 años de edad a aprender. Mi mamá nos llevaba a mi hermana la mayor, a mi hermana Selene y a mí a aprender a nadar, pero mi hermana se va a los clavados. Yo llego a aprender a nadar, estoy un tiempo, 2, 3 años en la natación y luego siempre quería estar yo con mi hermana y me voy a los clavados. Y ahí estaba mi entrenador Ramón Girón, que es quien dice, oye, yo creo que deja la natación, vente para acá totalmente, y yo le pido permiso a mi mamá. Y ahí él empezó a notar que yo tenía facultades para poder ser ¿Ramón? Ramón Girón, ¿Hermano de Carlos? primo de Carlos Primo. Girón. En paz descanse nuestro buen amigo. Entonces, él empieza a entrenarme y al año tenemos una competencia que se llamaba Canamex. En ese Canamex infantil y juvenil, al año se realizó en México, en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, y ahí es donde yo conozco lo que es los Juegos Olímpicos, ¿no? Lo que empiezo a ver, las instalaciones del Comité Olímpico, conozco a Carlos Girón, conozco a Lupita Canseco, a Elsa Tenorio, que acababan de estar en Moscú 80. Entonces dije, no, pues esto es lo mío. Pero nunca realmente alguien me dijo, oye, tú eres muy buena para llegar y vas a ser olímpica. No. Yo creo que se conjuntó el Seguro Social, el Comité Olímpico Mexicano y mi gusto por los clavados. Y empecé a tener una perseverancia. Yo siempre he sido muy disciplinada. Y ahí es donde yo empiezo la historia de vida de estar 20 años en clavados, 20 años ser atleta del Seguro Social, porque no existían los institutos del deporte. Eso llegó después de que se hace la Olimpiada Nacional. Claro. Y entonces, incluso a mí me invitan a ya ser parte del Estado de México, porque yo soy de Ciudad Nezahualcóyotl. Me dicen, oye, pues te invitamos a que seas parte del club o de la Asociación del Estado de México. Les dije, oye, pues muchas gracias, pero estoy a 2 años de mi retiro. Y se me hace muy injusto y desleal que por ganarme una beca yo deje a mi club que me ha cuidado estos 20 años, estos 18 años. Y entonces me dijeron, bueno, no importa, no lo dejes, pero ya súmate a los mexiquenses de deportistas destacados para poderte considerar. Y gracias a esa invitación, porque también lo debo de reconocer, años después empiezo en la política. Fíjate. Fíjate nada más, eso es lo que me da oportunidad de ser diputada local. O sea, la vida está conectada. Las diosidencias son muy importantes porque te permiten después construir una vida cuando te retiras, que el retiro es muy duro, muy complicado. Sí, justo hace rato platicaba yo con Gustavo Ayón del tema retiro que es tan difícil. Pero bueno, regresando a esta primera parte de tu carrera, dices que Elsa y Carlos venían de Moscú. Entonces, faltaba Los Ángeles, pero tú apenas estabas empezando. Estaba empezando y cuando empiezo yo a ver nuevamente los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, ya con una noción de cómo se tenía que llegar a los Juegos Olímpicos, cómo tenías que el único que te podía inscribir era el comité, tenías que competir, ganarles a Elsa y a Lupe para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 88. Y veo 84. 88, pero en 84 Sí. yo veo ganar a Raúl González, veo ganar a Ernesto Canto, que son como los más emblemáticos en ese momento para mí en Los Ángeles. Claro. Y entonces yo dije, no, yo voy a estar ahí un día. No sé cómo le haga, pero yo quiero estar en los Juegos Olímpicos
pero realmente no te das cuenta hasta que estás en los Juegos Olímpicos la magnitud que tienen estos Juegos y lo valioso que se vuelven en tu vida. Cuando ves a Raúl y a Carlos, quiero decir, a Raúl Ernesto. y a Ernesto, en estos éxitos increíbles, yo tuve la fortuna de transmitir esas competencias con Sonia Alarcón, con Fernando Schwartz. Fue un momento mágico para el deporte mexicano, sin duda. Yo creo que muchos lo toman como referencia, y no solamente de marchistas que luego llegaron a competir, ¿no? Sino todos los deportistas, porque aunque todavía no existía o no se manejaba el sí se puede, pues era como decir sí se puede, ¿no? Sí se puede. Lo que hicieron Raúl y Canto fue un parteaguas en el deporte olímpico. Porque, por supuesto, lo que pasó en Moscú 80, que gana su medalla Carlos Girón, la descalificación de Daniel Bautista, ¿no? Yo la recuerdo, que fue, que eso nos causó más daño que impacto, que tú dijeras, no, yo quiero ser deportista o cosas así. Pero lo que hizo Raúl y Ernesto nos marcó a los atletas de esa época, nos marcó a los niños de esa época, porque todos nos veíamos ganando y escuchar cómo narraban que entraban al estadio, porque tú te has de acordar cuando entra Canto y luego Raúl, dicen el 1-2 para México, el 1-2, y el himno nacional, y el sombrero de charro. O sea, esas cosas son las que tú te veías que podías lograr. Entonces, Los Ángeles 84 fueron sumamente importantes para la generación de nosotros como atletas. Totalmente. Para Seúl 88, tú ya estás en pleno nivel de competencia ya a tope. ¿Cómo ganas tu lugar para Seúl? Yo tenía 16 años de edad, llego pues bastante joven, pero nos dicen, la federación en ese momento nos dice, a ver, los sistemas de clasificación tienen que estar en los eventos internacionales típicos que se hacían en esos años, que era la gira por Rusia y por la ex Unión Soviética, y en Alemania, en Rostock, en la Deutschland Democratic Republic, que teníamos que pasar el muro de Berlín. Muro, claro. Nos dejaban del lado donde occidental, y luego teníamos que cruzar el muro para poder estar en esa competencia y podernos seleccionar. Otro mundo, ¿eh? Era totalmente, mundo. Era oscuro, era como 1 kilómetro, todo gris, ¿no? Y que decíamos, no vamos a salir de aquí. Y luego chavitos, y escuchabas tantas historias, y ese era un evento. Luego era el evento Canamex, que íbamos Canadá, Estados Unidos, México, y luego una gira nuevamente por Europa, que era Ronneby, que era Austria, que era Italia, regresar a México, y te decían si era posible que tú ibas, pero tenías que haber quedado dentro de los 2 primeros lugares a nivel nacional. Nos dicen eso, llegamos en el mes de nosotros después de la segunda gira, y a Jesús y a mí nos dicen, oye, ustedes ya están seleccionados, porque estuvieron dentro de los primeros 8 primeros del mundo en esos eventos, ustedes ya están en Juegos Olímpicos de Seúl. No, pues padrísimo, ya estamos seleccionados, muy emocionados. Y nos vuelven a llamar 2 meses después y nos dicen, ¿sabes qué? Que siempre no. Tiene que haber un selectivo nacional, tienen que ganar ahí el primer lugar para que puedan ir a Seúl 88. No, pues nos enojamos. En esa época, ahí sí era una época muy complicada porque no podías quejarte. Ahí había un verdadero autoritarismo en el deporte, porque así era, y no lo veo, yo en ese momento no lo veíamos mal. Pero Jesús y yo fuimos de los grandes críticos en el momento, y dijimos que no era justo. Nuestros entrenadores reclamaron, gritaron, pero les dijeron, háganle como quieran. Si no se presentan a ese selectivo en agosto, no van. Afortunadamente, yo gané las 2 pruebas de 3 y 10 metros. Jesús quedó en 10 metros en segundo lugar y en 3 metros en primero, si no me equivoco, pero con el riesgo de no haber quedado.
porque aparte nosotros estábamos en una carga de trabajo muy alta. Termina ese selectivo y nos dicen, sí van a ir, no se preocupen, ya es un hecho. Y dijimos, bueno, papelito habla, queremos que nos lo digan ya, Pues sí, claro. que sí, vamos. Nos enseñaron la inscripción, pero ahora quienes estaban en riesgo eran los entrenadores, porque no había las acreditaciones suficientes. Y quien resulta castigado, entre comillas, o quien no va a su entrenador, es el de Chucho Mena. A mí me dieron un poquito más de apertura que fuera mi entrenador por ser la única mujer, porque no llevaron a los segundos lugares, porque dijeron no, que solamente vaya Marijose, porque es como yo había dado las puntuaciones y había estado dentro de las giras en los mejores lugares. Entonces, así es como llegamos a Seúl 88. Wow. Nunca ha sido fácil el llegar nosotros a Juegos Olímpicos. Bueno, en mi caso, nunca fue fácil, Toño. En mi vida siempre he tenido que batallar, dentro y fuera de la alberca. No es sencillo, por supuesto, y cuando llegas finalmente a Seúl y cuando ves la villa, la convivencia con los atletas, no solamente obviamente los mexicanos, sino de todo el mundo, ¿era lo que te imaginabas? No me imaginaba. Primero la villa que estuvo en Seúl, que eran totalmente departamentos de 2 pisos, el comedor que existía, que veías a todos los atletas del mundo de diferentes deportes. Conozco a Janet Evans, ahí estaba con Greg Louganis, ¿no? El máximo clavadista de nuestra época. Entonces era algo que nosotros, yo en lo personal, pues no me imaginaba. O sea, yo creo que me quedé corta en pensar. Carl Lewis también estuvo. Claro. El gran escándalo de Ben Johnson. Y ser parte de ese círculo tan pequeño del movimiento olímpico de los atletas, donde dices, oye, yo estoy en la fiesta de los grandes. O sea, era difícil yo imaginarme que estaba con los más importantes. Entonces, no me imaginaba, Toño. La verdad es que no me lo imaginaba, y además se volvían a juntar todos los países para hacer los Juegos Olímpicos, claro, por el boicot que se había dado del 80 y del 84. Entonces, pues afortunada por esa experiencia tan grande de Seúl 88, y ahí empiezan a hacerme el que yo puedo ganar una medalla, ¿no? Ahí digo, no, yo puedo ganar una medalla y lo puedo lograr. Y viene la competencia. ¿Qué pasó en la competencia? Yo participé primero en los 10 metros, que era mi prueba, y ahí todo el mundo me decía, bueno, Chava Sobrino, que era mi entrenador, me decían, oye, lo único que necesitamos es que pases a la final. O sea, tienes que pasar a la final, y eran 12 las clavadistas que pasábamos, y se tiraba toda la serie, no como ahora que nada más se tiran los clavados con grado de dificultad. Teníamos que tirar los clavados obligatorios, que eran tan sencillos que era más difícil hacerlos, porque necesitabas una técnica muy buena. Entonces, en la competencia éramos aproximadamente más de 30 clavadistas. Yo paso en 10º lugar, ¿no? Ahí a la final de 10 metros, y ya en la final logro el 9º lugar. Pero en el primer clavado que yo tiré para la eliminatoria, me temblaban las piernas, lo debo de reconocer, ¿no? Yo vi una alberca, era una alberca enorme, tú la has de recordar, una alberca enorme, y cuando yo estaba parada para tirarme el primer clavado, yo decía, híjole, no puedes fallar. O sea, no puedes fallar, porque ¿qué va a decir tu mamá? O sea, no ¿qué va a decir México? ¿Qué va a decir mi mamá? Que fallaste un clavado. Iba a decir, oye, ya ni friegas, hija, ¿cómo que fallaste? Te vimos todo. Pero tampoco me imaginaba el impacto de la televisión. O sea, no te das cuenta de la dimensión de la circunstancia, de la situación. Y mi preocupación era que mi madre no me fuera a decir, oye, ¿cómo fallaste? ¡Qué barbaridad! Pero esa fue mi primera experiencia olímpica. En el trampolín de 3 metros no me fue tan bien, no logré llegar a la final, pero de verdad, Toño, somos afortunados los que podemos llegar a unos Juegos Olímpicos. Claro. Somos muy afortunados, y es mucho trabajo.
Y cada vez va a ser más difícil llegar a unos Juegos Olímpicos. Tienes que pasar ahora varios sistemas de clasificación. Acá te pedían puntuaciones y estar dentro de las 30 primeras del mundo para poder llegar. Pero, imagínate, tenías que dar antes una puntuación para poder estar ahí. Y entonces no podías fallar, tenías que tener una serie entre 7, 7 y medios, arriba de 7 y medio para estar dentro de esas puntuaciones. Entonces no era nada fácil. Nada fácil. Y luego, no, y como dices, el proceso. O sea, porque los Juegos Olímpicos son como así, el gran momento, las 2 semanas espectaculares, pero el proceso de todos ustedes, de 4 años para llegar a esas 2 semanas, es durísimo. Durísimo, y en esa época, en 1988, previo, o sea, del 84 al 88, no existía la CONADE. Entonces, quien nos arropaba era el Comité Olímpico Mexicano. Y entonces, por Mario eso, Vázquez Raña. así es, y era mucho más difícil. ¿En qué sentido? Ahí te decían, solamente va a ir una por el dinero. Y entonces, tenías que ganar. Tenías que demostrar que tú eras la mejor. O sea, no tampoco había en esa época que dijeras, voy a ir y le voy a pedir a un patrocinador que me pague. Eran otros temas, eran otros tiempos, era otra mentalidad, y entonces era complicado que el comité pudiera pagar a todos ir a los Juegos Olímpicos. Sí, claro. Entonces, por eso estaban tan limitados los lugares en esa época. ¿Y cuándo nace la CONADE? La CONADE nace en 1988 con el mandato de Carlos Salinas de Gortari. Y es Raúl González, ¿no? Es Raúl González, pero aparte de que entra Raúl González, se crea Proexcelencia Deportiva. Sí, es cierto, claro. Con la idea de que los empresarios, incluso ahí están las 2 televisoras para apoyar, las 2 televisoras en esa época públicas, bueno, abiertas. Abiertas. Y que también estaban empresarios importantes de la zona de Monterrey, de la zona de Nuevo León, de la zona norte, que empezaron a hacer, si tú te recuerdas, te daban una parte de tu beca de acuerdo al nivel que tú tuvieras mundial, te daban la mitad de tu beca y la otra mitad te la ahorraban. Entonces era un sistema muy bueno porque ya no te retirabas, bueno, ya tenías algo seguro para tu retiro. Para el retiro, claro. Pero ahí es donde nace la CONADE y Proexcelencia Deportiva. Y después viene el cambio con el presidente Ernesto Zedillo, que entra Ibar Cisniega, y que ahí hacen no Proexcelencia, sino CIMA, que le cambian el nombre, pero sigue siendo el mismo sistema. Pero gracias a ese sistema, Toño, yo me pude comprar mi casa. Pues sí. Claro. O sea, era un apoyo importantísimo. muy importante, Sí. valioso, que nos permitía a los atletas tener otra circunstancia. Nos pagaban los viajes, nos daban todo el tema médico, nos daban todos los apoyos necesarios para poder tener un entrenador. Entonces, pero también era más exigente, porque sí nos exigían ciertos resultados para Barcelona y que tú pudieras estar en esos Juegos Olímpicos. Y tú lo conseguiste. ¿Ahí hubo más representación mexicana en los clavados? Sí, ya fuimos ahí en total, fuimos 4 mujeres, que era en la plataforma de 10 metros, estuvimos Maca Alexanderson, que estuvimos las 2 en 10 metros, y en trampolín de 3 metros, Jessie Ayala y Marielena Romero. Y de 10 metros hombres estuvo Chucho Mena y Alberto Acosta, y de trampolín de 3 metros, Fer Platas, ay canijo, no me acuerdo quién fue el segundo. Jorge Mondragón. Jorge Mondragón. Sí, sí. Y ese fue un equipo muy bueno, muy bueno. Y ahí es donde yo tuve la oportunidad de poder ganar una medalla olímpica y falló un clavado y me dejó fuera. ¿Ya no estaba contigo Chava Sobrino? Chava no. ¿Ya se había ido a Australia? No, estaba todavía en México, pero ¿por qué yo llego a entrenar con Chava a Seúl 88? Porque Jorge Rueda se enoja por lo que pasa en lo que empieza a pasar en las decisiones para ir a Seúl 88, él renuncia
era típico de Jorge, que era bien enojón. Tú lo conocías bien. Sí, En paz un descanse, tipazo, Jorge. la verdad. Tipazo, pero era muy estricto. Jorge era muy duro. Y renuncia. Y entonces él se va a León, Guanajuato. Y dice, no, yo ya me voy para allá. Quien se quiera venir, se viene. Pero no había las condiciones para entrenar. Y decidimos quedarnos. Y yo me voy con Chava Sobrino a entrenar. Pero para Barcelona, Jorge ya se regresa. Y yo vuelvo a entrenar con Jorge Rueda. Y también estaba Fer con él, ¿no? Fer Platas estaba con Chava. Fer Platas llega con Jorge Rueda para Juegos Olímpicos de Sydney, Para en Sydney. el 97. Correcto. Ahí Fer Platas se da cuenta que si no entrena con Jorge no iba a ganar medalla olímpica. Regresando a Barcelona, ¿qué pasó en ese momento? Porque efectivamente parecía que Marijose tenía la medalla, ¿no? Fíjate que fueron muchas circunstancias, pero ese año nuevamente logro estar en todos los eventos que nos pedían. En la ex Unión Soviética, que se vuelve, en ese año se viene la perestroika, tú lo recordarás. Y estoy en Alemania, estoy en la ex Unión Soviética, estoy en Fort Lauderdale, estoy en Canadá y estoy en México y le empiezo a ganar a Fu Minxia. Logro ganarle en Estados Unidos, logro ganarle a ella y entonces ahí me doy cuenta y digo, no, pues sí puedo ganarles, sí puedo, claro que puedo. Llego a los Juegos Olímpicos y yo creo que yo cometí el error, primero de leer una revista que tú te has de acordar, esta revista de Sport Illustrated, que sacaba quién va a ganar qué, y a mí me ponen en medalla de plata. Sí. Y entonces yo la leo, y yo creo que eso me presionó un poco más, pero estando en la plataforma, ya en la competencia, que logro pasar en cuarto lugar a la final, pues ahí me gana el querer hacer muy bien el clavado, era el que no tenía que fallar, y pierdo la medalla porque yo misma por querer hacerlo mejor, salgo con mucha fuerza, caigo pasada, y ahí los jueces no te perdonan un error, ¿eh? No, tú no puedes tener ningún error porque te lo cobra caro el juez, y aparte porque las demás no fallan, claro, y te ganan. Entonces, pues ahí pierdo la medalla y pues fue muy duro. Tú te has de acordar que fue muy duro el regreso de Barcelona para los atletas, porque solamente se logró una medalla, pero aparte todo el mundo decía, oye, es que ya les están dando apoyo a los atletas, ya hay condiciones favorables para ellos, ¿por qué no ganaron? Pero lo que no puedes cambiar, sí, ya teníamos mucho mejores condiciones, pero esto era solamente 4 años. Todos los demás no tenían las condiciones que tenían los demás atletas de todo el mundo. Claro. Eso no es una justificación, pero bueno, pues así es la vida, no me tocó, sufres, lloras, te frustras en algún momento, pero afortunadamente yo soy una mujer muy resiliente. O sea, se termina algo y vámonos a lo que viene. O sea, yo no soy de las que me quedo con el pasado. Es importantísimo. Pues en el deporte y en la vida creo que claro, sí. Claro, porque imagínate que yo me hubiera quedado atorada en esa época, pues no hubiera podido ir a los siguientes juegos, pero también no hubiera superado esa frustración y ese enojo y ese malestar. Yo siempre he dicho, posiblemente hubiera caído en el alcohol, Toño, porque esas eran salidas muy fáciles, más cuando yo estaba por entrar a la universidad y las fiestas y los amigos, pues era mucho más fácil que te dijeran, pues no échate un tequilita para que se te olvide. Ya ves que eso es típico entre nosotros los mexicanos. Claro. Pero tarde o temprano eso pudo haberme a mí maltratado y complicado la vida. Sí, totalmente. Entonces, sí soy afortunada en eso. Sufrí, ni modo, no me tocó ser la primera mujer en ese tema, pero abrí puertas para las demás compañeras. Y la verdad es que a mí me encanta toda la historia y todo este desarrollo de los clavados en México, porque desde la época de Joaquín de los Capilla, Mariscal, bueno, todavía más atrás, ¿verdad? Los Mariscal. Realmente sí es de llamar la atención lo que se ha desarrollado y todos los éxitos que han tenido
diferentes deportistas en los clavados, ¿no? Yo creo que la escuela mexicana se empieza, por supuesto, con los Mariscal, con Capilla, pero con el entrenador para el 68, que era, se me fue el nombre, ahorita me voy a acordar. Y ahí empieza también la historia en el 68 para ser entrenador de Jorge Rueda, pero él también viene de la cultura del esfuerzo, lo contrata el Seguro Social como profesor de educación física para dar clases de natación, no sabía nada de clavados, y entonces él, junto con el grupo de entrenadores que salen del Seguro Social, pues ahí es cuando empieza a cambiar la historia también de los clavados en México. Se sigue con esa escuela, se sigue con esa enseñanza, y cuando Jorge ya empieza su retiro, que fue en el 2012, y también ya había entrenadores como Iván Bautista, que tenía a Duba, que tenía a Ale Orozco, él ya empieza a superar a Jorge, y también los chinos entran en acción cuando son contratados para que puedan empezar a apoyar. No se ha perdido la escuela, se ha tenido como mucho cuidado de que se sigan esos apoyos para los clavadistas. Y la verdad es que los resultados son extraordinarios. Atlanta 96, ¿qué te acuerdas de Atlanta 96? Atlanta de 96, yo la pasé dura, Toño, porque fíjate que después del 92, pues sí, a mí me entra, obvio que me entra una depresión, obvio que yo no sabía si continuar o retirarme después de lo de Barcelona. Y estoy un año que sí, que un año que no, y me dice Jorge en una sentada que me dice, oye, ven, no entrenes hoy, ven, siéntate, platiquemos. Me dijo, oye, a mí me da mucha tristeza en lo que te estás convirtiendo. Entonces, te estás convirtiendo en una mediocre. Entonces, tienes que decidir si continúas al 100 o te retiras. Era duro, Jorge. Jorge era un hombre muy duro y con las mujeres era más duro. A nosotros no nos perdonaba, a nosotros no nos permitía ni siquiera llorar. Yo creo que por eso ahora lloro tanto, oye, por todos los años que Jorge no me dejó llorar. ¿Qué no te dejaron llorar? Jorge era muy duro, Jorge era estricto, Jorge era pues un hombre de esa época. Era un hombre que no tenía cuidado en las palabras, ¿no? Nosotros crecimos con ese bullying de esa época. Entonces, le digo, oye, sí me voy a dedicar, tienes toda la razón, lo voy a hacer. Y llego al Campeonato Mundial del 94, donde gano la medalla mundial de plataforma de 10 metros. Y yo creo que en mi afán también de volver a querer ganar una medalla después del Campeonato Mundial, intento meterle mucho más grado a la plataforma de 10 metros y sufro un accidente. Hago un clavado de 3.5 vueltas atrás en posición C, que en esa época era difícil hacerlo para las mujeres, ahora lo hacen con una mano en la cintura y sacan dieces y demás las mujeres. Y caigo completamente así como plancha de la plataforma de 10 metros. Wow. Me desmayo en el impacto a la alberca, me sacan, salgo vomitando sangre, me tengo que ir al hospital. Pero independientemente de las cuestiones físicas, viene la cuestión mental. Empiezo a tener como muchísimo miedo para tirarme los clavados, pero también empiezo a soñar que cuando me tiro clavados me mato, que me moría. ¿Pero qué crees, Toño? O sea, esto era como un choque fuerte. Y entonces yo le decía a Jorge y le ponía de pretexto, oye, fíjate que se me olvidó cómo tengo que nadar. O sea, yo ya no sé nadar. Y se me empieza a olvidar cómo yo tenía que hacer los clavados con giro. O sea, era como una autocuidado, una reacción. Entonces yo le decía, es que no me acuerdo si giro para acá o si giro para allá. Y entonces Jorge no lo entendía. Ahora entiendo lo que vivió Simone Biles. O sea, esto ha venido de muchos años que le pasa a los atletas, pero en nuestra época no había psicólogos deportivos todavía al 100, y entonces no teníamos nosotros esas herramientas. Ya empezábamos a tener un equipo multidisciplinario de fisiatra, de médico, pero no de psicólogos.
Y entonces me cuesta mucho trabajo llegar a Atlanta 96 y me va mejor en el trampolín de 3 metros que en la plataforma de 10 metros. Por lo mismo. Por lo mismo, pero ahí ya yo empiezo a tener un sufrimiento. En lugar de disfrutar ir a los Juegos Olímpicos, en lugar de disfrutar los clavados, empiezo a sufrir. Y entonces Jorge no lo entendía, pero no por culpa de que no tuviera el conocimiento, sino decía, está loca, ¿no? O sea, llegó un momento en que yo le decía, es que ya no sé nadar. Me aventó al agua vestida y salí, floté y todo, y me dijo, no, que no sabes nadar. Ahí está, sí sabes nadar. Pues, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿qué estás enferma? O sea, ¿qué te está pasando? Y sí estabas enferma. Estaba enferma, pero no lo sabíamos. Pero no lo sabías, claro. No lo sabíamos. Y ya se había retirado Chuy Mena, yo ya estaba sola entrenando con Jorge. Entonces, cuando yo ya no tenía con quién platicar también y decirle, oye, fíjate que me pasa esto, para saber si a ellos también les estaba pasando como compañeros de clavados. Fue muy difícil Atlanta 96. Y ya después de Atlanta, pues yo dije, no, yo creo que ya me voy a retirar. Y llego a hablar con Jorge y le digo, oye, fíjate que me gustaría yo creo que ya empezar a aprender a ser entrenadora o empezar a tener un cambio. Y me dijo, oye, yo creo que tienes que empezar de cero, otra vez tienes que empezar a entrenar, no te aceleres, tranquila. Y sí, empecé a hacer la preparación física y empecé a tener nuevas compañeras, mujeres. Empezaba a destacarse Jasha Luna, Laura Sánchez, Pau Espinosa, y ahí pues yo dije, bueno, pues sí, posiblemente Azul Almazán también. Entonces dije, bueno, pues voy a darme la oportunidad, pero empiezo otra vez como una etapa nueva de que yo podía tener competencia. Entonces eso me empieza a presionar para tener mejor condición física, para otra vez aprender los clavados. Los clavados son como las tablas de multiplicar. Te los tienes que aprender. Si no te los aprendes, pues es difícil hacerlos. Entonces, esa parte me ayudó como para empezar a aliviar mi mente, Toño. Como para empezar, y empieza la época de los clavados sincronizados. Y entonces Jorge me dice, oye, pues ya si quieres seguir, yo creo que lo único que puedes hacer es los clavados sincronizados. Son menos clavados y es como que en lo que tú puedes ayudar ahora sí que a la delegación mexicana en los clavados sincronizados. Entonces yo decía, ay, como que me está retando, ¿o qué le pasa? O sea, que ya no sirvo, o sea, ya se les olvidó lo que yo logré, pero eran las formas de motivarte de Jorge. O sea, era ser duro, como que esa psicología a la inversa, y empiezo el nuevo ciclo para Sydney 2000, que yo ya dije, pase lo que pase, vaya o no vaya a los Juegos, yo ya me retiro, ya no puedo continuar, porque empecé a sentir los estragos de la edad, las lesiones en rodilla, en espalda, en muñecas, en hombros, por el tema de la plataforma. Sí, claro. Oye, y además, esta generación que llega también, ¿no? Era una muy buena generación. Muy buena generación y que empiezan a quererte ganar. Y también yo me vuelvo, para ellas, una motivación. Claro, ¿no? un referente. Ellas empiezan a entrenar conmigo y yo era como muy exigente, por no decir mula, ¿no? Con ellas, porque tenía, cuando les ponían ya los clavados nuevos que tenían que hacer para poder competir y poderme ganar, pues ahí también yo las ayudaba, ¿no? Entonces yo les decía, oye, si lo vas a hacer, hazlo, si no, bájate y vete a tu casa, no estorbes aquí. O sea, yo también me convertí en una mujer muy dura, porque eran las exigencias de Jorge, pero también yo decía, pues me quieren ganar, pues van a ver que no es tan fácil ganarme. Y para empezar, primero apréndanse los clavados nuevos para ver si es cierto que como roncan duermen, ¿no? Entonces, fíjate lo que te genera sin querer el deporte, ¿no? Sí. O sea... Bueno, competitiva a tope, ¿no? Y bueno, y obviamente también, pues un poquito la herencia de Jorge Rueda, ¿no? La herencia de Jorge Rueda, el aprendizaje. Carlos Girón era igual de competitivo y a mí me tocó estar con él. A mí me tocó ser compañera de Carlos Girón para Los Ángeles 84. Yo era de esa generación que venía después de Carlos, que Jorge nos tenía, que Carlos Girón no nos permitía ni siquiera pisar el trampolín de Carlos Girón, ¿no? Porque aparte era así como
wow, Carlos Girón, Claro, claro, ¿no? claro. Entonces, sí nos dejaban ver los entrenamientos, nos dejaban entrenar con ellos, pero ya que ellos estaban avanzando, ellos empezaban 1 hora antes que nosotros y luego ya nosotros llegábamos después. Entonces, pues era como una historia, como algo así de esas generaciones de que tenías que respetar a los líderes, tenías que respetar a los campeones, no podías convivir al 100 con ellos, sino tenías que verlos y admirarlos, ¿no? Y eso era un respeto que creaban los mismos entrenadores hacia esas generaciones. Y acá, pues ahora era diferente para Sidney. O sea, ellas ya querían faltarme al respeto en la competencia, en el buen sentido Sí, de te la querían palabra. ganar, pues. Me querían ganar. Ujú. Y a veces había momentos en que había entrenadores que me decían, hoy te van a ganar, que eran los entrenadores de ella, y yo les decía, pues vamos a apostar tu sueldo contra mi beca, a ver si es cierto que me ganan. O sea, fíjate, yo también mula, ¿no? Pero bueno, pues es parte de. Claro. Y luego ya, cuando yo ya estábamos, ¿te acuerdas de la Copa del Mundo que se hizo en México? Sí, claro, por supuesto. Esa copa en la alberca olímpica Francisco Márquez. Ujú. Platas empieza a entrenar. Platas empieza a tener un momento complicado también en su carrera deportiva porque Eduardo Rueda, que era mi compañero, que ya llega después con nosotros, con Jorge y conmigo, llega como parte del equipo de Jorge y Jorge lo empieza a preparar y le gana en el campeonato nacional a Platas, primero, los 3 primeros lugares en trampolín de 1 metro, 3 metros y plataforma. Y entonces Platas dice, no, pues algo estoy haciendo mal, no estoy entrenando bien, y busca a Jorge. Yo llevaba ya con Jorge aproximadamente 16 años entrenando continuamente. Y entonces cuando el buen Fer, que también es hermano de vida, que trabajamos casi diario juntos en todo el tema ahorita de los acuáticos, me acuerdo que hizo el comentario, no, yo nunca voy a entrenar con Jorge Rueda y si tengo que entrenar con Jorge prefiero retirarme. Así lo dice el buen Fer Platas. Y cuando llega Platas a decirle a Jorge que quiere entrenar con él, Jorge me dice, oye, pues yo voy a entrenar a Platas. Entonces le dije, oye, pues entonces, ¿qué pasó y dónde quedo yo? Y me dice, no, bueno, pues tú ya estás por retirarte, si quieres, es entrenar con Platas. No, pues no estoy de acuerdo. Pues hazle como quieras porque yo voy a entrenar a Platas. Y decido irme a China a entrenar, a aprender. Porque yo ya sabía que eran mis últimos años, Toño. Me fui en el 98, los primeros meses del año tomé la decisión y dije, no, yo me voy a ir a China. Y también me sirvió muchísimo para llegar a Sydney, porque empecé a entrenar de manera diferente, me empezó a cambiar el cuerpo a través del entrenamiento que me pusieron en China. Ahí llego a una escuela de Beijing, donde eran puros niños de 4, de 6, de 8 años de edad y que yo tenía que entrenar con ellos. Pero ahora yo les tenía que ganar a ellos y tenía que estar al nivel de ellos en cuanto a todas las actividades que realizaban, porque era un entrenamiento fuerte que llevaban los chinos, pero yo quería aprender. Y gracias a que me hice amiga de Fu Minxia, pude conseguir que me dieran autorización de irme a entrenar allá y conocer el centro de entrenamiento de los chinos, que nadie puede entrar tan fácilmente porque es como secreto de Estado, ¿no? De todo lo que ellos, de cómo entrenan, dónde entrenan, qué hacen, cómo lo hacen. Y ahí me doy cuenta que porque los chinos son lo que son, ¿no? En la especialidad de clavados y en todo el deporte en general. Es que es una locura. Es una una locura. locura. O sea, es casi, pues tú vas, si hay un chino, bueno, vas por la plata. Y si hay 2 chinos, pues vas por el bronce, ¿no? Es durísimo. complicado. Sí, claro. Supuestamente, la Federación Internacional de Natación decide que haya clavados sincronizados para Sydney 2000 para que más países puedan ganar medallas, para que puedan estar en el podio, porque todos se lo llevaban los chinos, los rusos, los norteamericanos. ¿Y qué crees? Pues que los chinos siguen también ganándose ahora todo en clavados sincronizados. Sí. O sea, se vuelve como, sí hay mucho más posibilidades. Y por primera vez a mí me toca hacer clavados sincronizados. Y entonces yo empecé a entender lo valioso de los clavados sincronizados para mí.
Yo logro ganar las cuatro plazas, Toño, para México. Trampolín de 3 metros, trampolín plataforma de 10 metros, sincronizados de 3 metros y sincronizado de 10 metros. Pero fue muy difícil para mí adaptarme a Hasha, que era mi compañera, porque ella tenía mucho más potencia, era mucho más rápida, era mucho más delgada, alta, ella un poco más alta, y entonces me ganaba. Y entonces teníamos que hacer un esfuerzo, yo tenía que hacer el esfuerzo para Para coordinarme con alcanzarla, ella. pues. Mi técnica era totalmente diferente, ella tenía que cambiar algunos movimientos, pero yo por ser la más experimentada era la que tenía que ponerle el más empeño para poder coordinarme con ella. Y entonces entendía lo que me había dicho Jorge en ese momento. Oye, clavados sincronizados es donde tú puedes tener mejores resultados, pero ya lo entiendes después, cuando tú empiezas. Yo me tuve que ir de México, tuve que vivir otras experiencias para darme la oportunidad nuevamente de llegar a unos Juegos Olímpicos como Sydney 2000. ¿Y la competencia cómo estuvo? Logramos los lugares, empiezo a tener una lesión en las muñecas, Toño. O sea, todavía se me complicó más llegar a los Juegos Olímpicos porque las muñecas ya las tenía muy lastimadas de la entrada al agua, del golpe. Muchos años de clavados, Y entonces claro. durante un año me tuvieron que empezar a infiltrar para yo poder entrenar y para yo poder competir. Llegamos a Juegos Olímpicos de Sydney 2000, llega la final de 10 metros, no me va muy bien. Y me dice Jorge, concéntrate en clavados sincronizados para lograr estar dentro de los 5 primeros lugares en trampolín de 3 metros y en plataforma de 10 metros. Llega trampolín de 3 metros, Hasha y yo nos va muy bien, quedamos en 6º lugar. Pero después empieza a haber una discusión de que en ese momento Hasha no estaba, estaba en su momento en la plataforma de 10 metros y empiezan a decirle otro entrenador a Jorge Rueda, oye, tienes que cambiar la pareja, mete a Azul Almazán con Marijose porque van a tener mejores resultados. Compito con Azul, que nunca habíamos más que una vez competido o ensayado. Llegamos a la plataforma de 10 metros a la final, íbamos muy bien, y en el clavado de 2.5 vueltas de holandés, lo falla por completo Azul Almazán. Y ahí pues nos vamos al 8º lugar, se pierde la oportunidad de estar dentro de los 4 primeros de los Juegos Olímpicos, pero ya ahí yo ya digo, no, yo ya no puedo con esto. Entonces me retiro. Y ahí tú me entrevistas saliendo, pero fíjate, lo vaciado es que yo le digo a Jorge, Jorge, ya hasta aquí llegué, muchas gracias, este es mi último clavado. Y Jorge me dice, estás loca, estás de malas, ¿no? Como es tu costumbre. Espérate, termina la competencia y luego ves si te quieres retirar. No, 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 yo ya no puedo. George, de verdad, muchas gracias por todo lo que me has enseñado, por toda esta vida, pero yo ya terminé. Y en el último clavado, pues yo ya le di gracias a la vida y a Dios y les dije, oye, si tú me permites volver a vivir, permíteme ser clavadista, con los mismos errores, con los mismos aciertos, todo lo malo lo dejo en la alberca, en el fondo de la alberca, todo lo bueno me lo llevo, pero hasta aquí llegué. Muchísimas gracias, ¿no? Le di a la vida, tiré ese último clavado y Toño, cuando lo tiré, recordé todo lo que yo había vivido, pero aparte no me había dado cuenta lo difícil que es darle gracias y retirarte durante lo que tú hiciste 20 años. Claro. No sabía, no comprendía ahí lo que venía, que era empezar a trabajar, hacia qué rumbo de mi vida iba a tomar, pero en ese momento pues me estaban cortando una parte de mi cuerpo, de mi alma. Yo lo que sabía hacer en ese momento era tirar clavados, a los 28 años de edad. Yo ya había estudiado, yo soy licenciada en Derecho, pero nunca había ejercido. Y entonces cuando salgo me doy cuenta y digo, híjole, ¿y ahora? Ay, sí, ya, aquí acabó, aquí terminé. Y es una parte muy dura, muy No, complicada. imagínate. No, Muy no, no, es complicada. que
digamos que de repente tienes un vacío Emocional, muy fuerte. económico, Ujú, todas tus amistades continúan con su vida adentro del deporte. claro. Y tú empiezas a ser de otra especie, empiezas a ser de los retirados, de los que ya no tienes las mismas condiciones, porque cuando tú eres atleta, tú vas caminando por una alfombra roja. Ujú. Te conocen los presidentes, te conocen los políticos, te conocen los que mandan en el deporte. Y entonces, pues como tú ya no eres parte de ese gremio, tú eres parte de la historia, pero no del gremio actual, pues ahí todo el mundo te empieza a decir, ah, sí, sí, luego te veo, no te reciben, no te aceptan las llamadas, y eso es duro, Durísimo. muy duro. ¿Te ayudó, porque fuiste comentarista Sí, en, sí, sí, en 2004. Atenas 2004, exactamente, que es, digamos, el siguiente ciclo olímpico, son los siguientes Juegos Olímpicos. Sí. ¿Te ayudó eso, Me que ayudó te llamara muchísimo. Televisa? Sí, me ayudó muchísimo y eso es algo que yo le agradezco mucho a Televisa porque aparte nos inscribió en el CEA para aprender cómo hablar en los micrófonos, cómo narrar, que tenías cuando pasaban cuestiones de improvisación, Ujú. cómo te tenías que maquillar, todo eso, por supuesto que nos sirvió y lo sigo implementando en la vida actual, pero me ayudó a no sentirme tan desamparada también. Claro, Me claro. ayudó a vivir los Juegos Olímpicos de otra manera, me ayudó a estar vigente. Y gracias a eso, yo empecé a trabajar en el 2001 en la Cámara de Diputados como asesora de la Comisión de Deporte. Se llamaba antes de la Comisión de Juventud y Deporte. Pero eso no era, no, como que yo todavía no me veía ubicada en la vida real. O sea, no te das cuenta de lo difícil que es cuando pasan 2 años y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Quién puede dar trabajo? ¿Cómo lo logro? Y tienes que tocar puertas. Y no te acomodas. No te acomodas, no es fácil, ¿eh? Ujú. Quien dice que es fácil, pues qué bueno que tengan esa facilidad, pero extrañas tu medio, te sientes desamparada porque también, pues todo el mundo hace su vida y tú tienes que encontrar tu mundo en el universo. Sí, totalmente. Es realmente muy complicado. Viene un momento en el que empiezas a tomar decisiones, y ya nos decías que entraste a la Cámara de Diputados, que eres comentarista, no de tiempo completo, sino solamente en esta etapa de los Juegos Olímpicos. Y luego, ¿cómo te reconectas con el camino o cómo reencuentras el camino? Fíjate que terminan los Juegos Olímpicos del 2004 y yo empiezo una nueva etapa. Digo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora qué empiezo a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿A quién toco las puertas? Yo ya estaba un tanto desesperada porque no encontraba trabajo, las cuentas siguen por pagarse, ¿no? O sea, Sí, y mi claro. mamá, una mujer sumamente exigente, mi mamá, lo cual se lo agradezco muchísimo, me dijo, oye, aquí en esta casa no se vive de a gratis. Aquí se tiene que trabajar y tú tienes que hacer algo por tu vida. Así es que agarra tus cosas y vete a buscar trabajo porque aquí el pan no es de a gratis. Y ahí, canijo, qué bueno que mi mamá fue así, porque Ujú. si no yo me hubiera quedado dormida en mis laureles Sí. posiblemente. Y ahí es donde te digo que empiezan las coincidencias porque me invitan a un desayuno por parte del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, me invitan a un desayuno para estar con el candidato al gobierno del estado, que era Enrique Peña Nieto. Y me invitan como atleta distinguida, como mexiquense distinguida, Ujú. ¿no? Yo dije, bueno, pues voy a ir a ver a quién conozco o a ver a quién saludo. Y me ponen en la mesa de honor. Y ahí conozco a Enrique Peña Nieto, empezamos a platicar, a mí me sorprendió que él me conociera, ¿no? Que sabía que yo había sido deportista y me invita a colaborar con él y en su campaña y de ahí empieza toda la historia en la política que me he involucrado y encontré el camino en mi vida, ¿no? Encontré
de lo que me empezó a gustar después del deporte, donde yo tenía facilidad, donde a mí no me da pena ir puerta por puerta y presentarme, porque una vez que empiezo a trabajar con él en la campaña, pues yo no sabía lo que era una campaña política. Entonces, tengo que ir a todos los municipios, a los 125 municipios del Estado de México, a pedir el voto. Entonces, empiezo a tocar puertas, empiezo a entregar volantes, y digo, bueno, pues esto no es tan malo como pensé, o empiezo a ¿No te encontrar. desagradó, pues? Empecé a encontrar el rumbo de mi vida, empiezo ahí a participar, tenía que aprender, empecé a entender lo que era la ley del deporte, empecé a entender lo valioso de la herramienta en la sociedad, y ahí me quedo, Toño, a trabajar con el gobernador Peña, pero no me invita a ser directamente la titular del deporte en el Estado de México, sino me manda como titular de los jóvenes. Primero me pide que yo sea candidata para ir a la diputación local por lo que era mi municipio, Ciudad Nezahualcóyotl. Y sí participé y pierdo. Pero fíjate que a mí no me sentí mal perder. Yo conozco la derrota como conozco el triunfo. Y entonces dije, bueno, pues esto me tenía que parar a las 5 de la mañana. Típico de que te cuentan de que a las lecherías y ahí estar con las señoras, oiga, pues mire, yo vengo, yo soy María José Alcalá, fui deportista, soy abogada, me gustaría que usted me dé la oportunidad de representarlos en la Cámara de Diputados del Estado de México. Y sí, mejoré la votación, pero no gané. Y ya terminando, me invita a colaborar como directora del Instituto Mexiquense de la Juventud. Quien era el director del deporte del Estado de México era Carlitos Mercenario. Claro. Era Carlitos Mercenario. Y entonces yo estaba en lo de la juventud y me empieza a gustar más el tema social. Y yo dije, bueno, como yo ya no tengo oportunidades en el deporte, me voy a dedicar al tema social. Y me empezó a gustar, empecé a crecer, empecé a ver que yo tenía posibilidades. Y estuve yo aproximadamente 14 años fuera de todos los temas del deporte. Wow. Me vuelven a invitar para ser candidata a diputada local nuevamente y ya gano. Y en la Cámara de Diputados local, pues la comisión, por obvias razones, gano para ser presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados de la legislatura del Estado de México. Lo cual, pues, ahí me empiezo otra vez a adentrar a los temas deportivos, pero me iba más por los temas sociales. Ya había aprendido el tema de la juventud y pude aprender muchísimo. Termina la legislatura y yo dije, no, yo quiero ser ahora presidenta municipal, fíjate. Y no, hombre, bueno, pues mis paisanos son complicados, ¿no? Son muy trabajadores, somos muy trabajadores los de Nesa, pero al final, pues la política es complicada. Y sí, me piden que por 24 horas me vuelven candidata a la presidencia municipal. Después ya no se logró. Me mandan como candidata a diputada federal y pierdo, fíjate. Y ahí, porque me mandan por otro distrito que ya no era en donde yo tenía mi fuerza electoral. Y dije, híjole, otra vez empezar de cero. Pero bueno, no pasa nada. Y me reencuentro ahí un poquito de 2, 3 años antes con Chucho Mena nuevamente. Y me dice, oye, ya vente al deporte. No, ¿yo qué voy a hacer en el deporte? Oye, ya regrésate. Enrique Peña Nieto ya era presidente de la República. Y ahí me invitan a colaborar al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la titularidad del deporte, del Seguro Social. Y dije, oye, pues le tengo que regresar algo de lo que me dio el IMSS. Fue donde empezaste. Pero aparte fue lo que me hizo, ¿no? Sí. Entonces, fíjate cómo son las coincidencias de la vida. Sí. Y entonces regreso al Seguro Social y luego me vuelven miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano. Y en el Comité Olímpico Mexicano, pues regreso también a mi casa, ¿no? Donde entrené muchos años, donde
Sí, esto es verdad, Toño. Si yo no hubiera tenido el alimento que me daban en el Comité Olímpico Mexicano, pues yo hay veces que no, en la casa tuya, en la casa de mi madre, en esas épocas, no teníamos para comer en su totalidad. O sea, se sufría. Y gracias a todo este esfuerzo, pues mejoraron nuestras condiciones económicas. Pero si yo no hubiera tenido al IMSS que le pagara a un entrenador y las instalaciones, yo no hubiera podido llegar al Comité Olímpico Mexicano, tener derecho a un alimento y mejorar mis condiciones de vida y después lograr lo que he logrado, ser diputada local, federal, tener los cargos que he tenido en la administración pública, porque han sido diferentes, y luego pues, convertirme en la presidenta del Comité Olímpico Mexicano. ¿Cómo se da lo de la presidencia del Comité Olímpico Mexicano? Mira, te voy a... O sea, por años fue Mario Vázquez Raña, ¿no? Sí, don Mario estuvo muchos años, después le tocó cuando don Mario decide... Felipe, ¿no? Felipe, que entra... Tú sabes que siempre desde que nace la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte empiezan unos enfrentamientos entre CONADE y el Comité Olímpico Mexicano. Totalmente. Y primero con Raúl, que había diferencias entre don Mario y Raúl González. Luego viene Ibar, pero Ibar era parte de la familia olímpica y como que medio se lleva muy bien el asunto. Yo ahí reconozco mucho la labor que hizo Ibar Cisniega al frente de la CONADE. Y luego viene el sexenio de Vicente Fox, que entra también en una fuerte confrontación con el Comité Olímpico Mexicano. Y ahí decide don Mario decir, bueno, yo me voy a retirar como presidente del Comité Olímpico Mexicano, y entra Felipe Muñoz, campeón olímpico del 68, con todo un prestigio, miembro permanente del COM, y es electo, pero tenía una confrontación gravísima también ahí el Comité Olímpico con la CONADE. Luego entra don Carlos Padilla y ahí es donde yo empiezo a levantar la mano, ¿no? Cuando veo que se acerca, que ya don Carlos ya no puede reelegirse porque terminan sus 3 periodos. Y entonces yo dije, no, pues yo voy a levantar la mano, ¿no? Sin miedo al éxito. Y la levanto y digo, oye, pues yo quiero participar. Creo que las mujeres también podemos. Cuando yo digo la primera vez que quiero participar, la verdad es que ahí yo debo de reconocer que quien me dio la oportunidad, no lo vio descabellado, fue don Olegario Vázquez Raña. Me dice, órale, estábamos en un desayuno, se dijo que se podía participar. Yo dije, oye, ¿dónde entran las mujeres? Yo quiero ser parte del comité ejecutivo del COM. Y me dice, terminando el desayuno, don Olegario, oye, yo veo muy bien que tú quieras participar. ¿Qué te gustaría? ¿Qué posición? Le dije, oiga, pues déjenme ser secretaria general. Y él y don Carlos me dicen, pídele a todos los miembros que te apoyen, y si logras las cartas de aprobación, pues que ya ganas tu participación. Y empecé a hablarle a todos los amigos, a todos los conocidos, a todos los presidentes de federación, y para sorpresa de muchos, logro las cartas, mi Toño. Logro las cartas. Viene unos días antes de la elección, se empiezan los jaloneos, pues es típico, o sea, es política. Sí. ¿Para qué nos vamos a equivocar, no? Y también esto creo que es una historia que todo el mundo sabe. Y me dicen que ya no puedo participar. Okay. Me dicen que siempre no. Me dicen, oye, pues fíjate que se le tiene que dar un cambio para que se logre la unidad y necesitas ceder tu espacio. Y esto fue como por el 2000, después en Río, 2016. 16, ajá. Y entonces me dicen, fíjate que no se va a poder ahorita, y entonces, pues ni modo. Entonces dije, bueno, pues está bien, me voy a bajar, pero me deben una, ¿eh? Ahí nada más recuerden que ojalá me den oportunidad. Y me dijo don Olegario, oye, no te lo tomes personal, no lo veas mal,
vas a tener mucho más experiencia y vas a poder seguir compitiendo, no te desanimes. Y la verdad es que reconozco que esas palabras me alentaron para no frustrarme, porque dije, híjole, bueno, pues ya, la he vivido una vez y la voy a volver a vivir 2 veces, pero bueno. Esa parte pues me dolió, pero no me alejé yo del olimpismo. Empecé a trabajar, me invitaron a ser jefe de misión de los Juegos de Barranquilla, y después viene el cambio en el 2021. Acuérdate que viene en el 2020 lo de la pandemia, se cancelan los Juegos, y ahí es donde tenía que haber hecho un cambio los comités olímpicos nacionales, pero por el tema de la pandemia, el COI dice, se alarga 10 meses más la estancia de los presidentes actuales, que yo creo que fue una decisión acertada. Pero ahí ya, cuando viene esa, dije, no, yo ya no la pierdo. Yo ya voy a levantar la mano. Y levanto la mano y digo, oiga, vuelvo a ver a don Olegario y le digo, oiga, don Olegario, ¿hay posibilidades que yo compita? Al 100. ¿Qué te detiene? No, pues nada, creo que nada. Pues adelante, aviéntate. Y empieza todo el jaloneo, porque empieza a haber una intromisión por parte de CONADE, que acaba de dejar la dirección quien estaba intromitiéndose, ¿no? Quien quería adueñarse del Comité Olímpico Mexicano, y empieza a haber un jaloneo incluso al interior del comité, y por primera vez se tiene una elección de urna transparente y voto secreto. Y yo dije, yo no tengo miedo a eso, la juego, no pasa nada, y gano la elección, Toño. Ganó 2-1 esa elección en contra del sistema, porque también pues hubo fuerzas externas que querían que ganara otra persona, pero aparte presionando muy fuerte a los presidentes de federación. Y entonces, afortunadamente, me dieron la oportunidad, y pues estos 3 años al frente del Comité Olímpico no han sido fáciles, no fueron fáciles, pero me dieron la oportunidad también de ir renovando al comité. Se lograron patrocinios importantes, entre ellos los de Televisa, los de Grupo Imagen, Banco Azteca, Herbalife, que fueron los que nos sostuvieron estos 3 años para poder lograr el cambio en el Comité Olímpico Mexicano. Y los famosos choques con Ana Guevara, ¿sí eran muy violentos o no? Pues eran duros, eran difíciles, porque el que ella te dijera para que ustedes tengan, pues era un tema de que ella tenía cuestiones ahí contra presidentes de federación, y quería que se removieran para que pudiéramos entrar en una mejor comunicación. Pues es algo que yo no podía aceptar, porque era algo que me iba a meter en problemas legales. No es decir, oye, presidente, tú ya vete porque no te quieren, o porque no, o sea, íbamos a ser demandados, las federaciones internacionales. No, son autónomas, ¿no? Son autónomos, pero aparte el movimiento olímpico pues tiene una carta, la Constitución. La Carta Olímpica es nuestra Constitución, y nosotros nos debemos de basar en esa, en la no intromisión, en el respeto a las federaciones nacionales y a las federaciones internacionales. Y pues ahí también se decide que no le van a dar ya recursos al Comité Olímpico para su operación, que ya empezó como 2 años antes con don Carlos Padilla, y luego con lo del tema del COVID, pues fue complicadísimo para el comité. Sí. Y bueno, pues sí fue complicado, Toño, o sea, sí fue complicado, porque podían estar de buenas en la CONADE y te podían escuchar, o estaban de malas y ni siquiera tenían las atenciones. Y yo no voy a negar, por parte del presidente en ese momento, Andrés Manuel, sí había mucha apertura para el apoyo a los atletas, pero a nosotros siempre nos pusieron el pie. Siempre hubo, no solamente por parte de la CONADE, sino de otros actores de la comunidad deportiva, que en lugar de aportar, trataban de lastimar al COM, y eso hacía todavía más complicado, ¿no? Porque también había quien iba y le decía a la CONADE, no, sí, acaba con el comité y con todas las federaciones, que son muy señaladas, pero que todo el mundo dice, oye,
es que aquí hicieron y cometieron estos delitos. Ok, yo lo que les decía es, ok, presenta la denuncia, presenta las pruebas para que ellos se puedan ir. Y nunca presentaban nada. Entonces, O sea, bien, querían nada más que se hiciera su voluntad, su voluntad. pero sin ayudar, pues. Y había federaciones internacionales que caían en esa trampa. Sí. Y me hablaban y me decían, oye, fíjate que está este presidente de federación que dicen que falsificó documentos y no lo puedo seguir sosteniendo. Ok, pero preséntame la prueba. Cuando tú me presentes la prueba, yo personalmente le digo al presidente que se tiene que ir, pero preséntalo. ¿Y qué crees que me presentaban? Es que fíjate que no tiene el registro único del deporte. Ah, perdóname, pero eso en tu estatuto no dice que si no tiene el registro único del deporte, que te lo da el gobierno para recibir dineros del erario federal, no quiere decir que esté haciendo una fechoría. Uh-huh. No tiene por qué no se lo quieren dar. Y entonces ahí estaban las mentiras, ¿no? Entonces yo lo que les decía, oye, en lugar de maltratar a los presidentes, porque llevaban 10 años, Toño, o sea, 10 años, 4 del gobierno de Enrique Peña Nieto y 6 de este gobierno, que fueron maltratados los presidentes, que no les daban los apoyos, que nada más los señalaban y que también eso hizo que se fracturara el orden del deporte. ¿En qué sentido? Yo te doy a ti, atleta, el dinero para que tú viajes. Ah, muy bien. El atleta con poca experiencia en la administración, ¿qué pasa si perdía las comprobaciones? ¿O qué pasa si se le iba, se le olvidaba y no pedía la factura al hotel donde se hospedó? Pues ya no tenía forma de comprobarlo. Sí. O también la que pasaba, casualmente, se perdían las comprobaciones en la CONADE. Y entonces, tú ya eres deudor. Oye, pero yo vine y las entregué, pero se perdieron. Y si no las compruebas, no te doy dinero. Wow. Esas cosas lastimaron muchísimo al deporte. Sí, claro. Lastimaron completamente. Y a los que sí tenías prueba de presidentes que ya habían cometido actos irregulares, no los quitabas. Ahí los protegías y lastimabas a los atletas. Porque ese fue el caso de los acuáticos. Uh-huh. Entonces, sí, con unos sí y con otros no. Hubo también casos, por ejemplo, el de ciclismo. La Federación Internacional sí tenía razón en desconocer al presidente. Lo que no tenía razón es que le daba las facultades al órgano de gobierno para poder él inscribir. Estaba violando la Carta Olímpica. Sí, y fue lo que yo le dije. Oye, yo no voy a defender algo que sea indefendible, pero lo que yo no te puedo permitir es que tú metas al gobierno a hacer una elección que no debe, porque los dos debemos de ser observadores, pero quien debe de elegir es la comunidad. Entonces, esas son las cosas que yo tuve que defender. Y la Federación Internacional de Ciclismo lo reconoció, tan es así que se lo hace saber a la CONADE de ese momento y se enojan, dejan de trabajar en coordinación con ellos y con el Comité Olímpico, pero no le dejan de pagar todo, los viajes, las becas, los apoyos a la gente de ciclismo, que muy merecidos, la verdad, son atletas extraordinarios, pero sí, pero te desquitas con los de acuáticos. Porque esa era la realidad. Sí, o sea, eran tratos totalmente diferentes. Y eran las mismas situaciones. No había presidente de federación, había un desconocimiento para los dos, pero aparte, este presidente sí se dio y dijo, oye, yo me voy, no hay problema, me retiro, dejo ahí. Pero el de los acuáticos se va y pone una demanda en el TAS en contra de la Federación Internacional, la pierde, le dan razón a la Federación Internacional, pero lo siguen sosteniendo en México. Y él se declara que sigue siendo el presidente de la federación y en lugar de hacerse a un lado para no maltratar a los atletas, para que a ellos no lo lastimen, no, se aferra
Y eso es lo injusto, ¿no? Entonces yo lo que decía, a ver, ¿por qué si ciclismo está en las mismas condiciones, por qué si le das los apoyos? ¿Y por qué a los acuáticos no les quieres dar? Esos eran los pleitos, Toño. Sí. O sea, no había un tema personal, o al menos yo no lo hice personal. Lo que yo no te aceptaba era que yo no aceptaban el no. No, eso no lo voy a permitir, eso no lo voy a aceptar. Y ahí es donde lo hacían personal hacia mi persona, ¿no? Entonces, fue complicado mucho. O también el tema de tiro con arco cuando quieren imponer a un proveedor de CONADE. Pues perdóname, Toño, son cosas que yo no puedo. Son cosas que, si se trata de ayudar a los atletas, hay que escucharlos, hay que saber cuál es su necesidad, pero también ellos empiezan una etapa diferente en el deporte, no de ahorita, sino desde el deporte internacional, donde dicen, oye, hay que escuchar a los atletas, hay que tenerlos en cuenta, hay que ver cómo es su relación con los directivos para que ellos no sean vulnerados en todos los temas, en los sistemas de clasificación, en que no les quiten sus apoyos, en que puedan cumplir con todo para poder viajar, para poder tener un entrenador. Ahí es donde se empezaban a mezclar los temas que no se valían. Ah, no, pues este sí, me cae bien, es mi amigo, es mi comparsa, lo ayudo. Y es donde fue tan complicado el tema. Y trascendió de manera muy fuerte porque a diferencia de cuando tú eras atleta, ahora pues las redes sociales también te traen mucha información, que a veces es información no tan, tan a veces verídica, no verás, sí. no tan verídica, pero bueno, pero hay mucha más información para la gente, ¿no? Oye, Marijose, ¿y la reelección hasta el 28? Hasta el 2028, pero fíjate que me siento muy agradecida, muy contenta. ¿Por qué? Porque fue por unanimidad mi reelección. Y esto es gracias a que he podido trabajar de la mano. Yo sí tengo la posibilidad de platicar con todos los presidentes de federación, Toño. Y con todos he tenido pláticas muy constructivas de decirle, oye, yo esto lo veo muy bien, lo que estás haciendo, pero ojo, esto creo que es delicado, abusado, o también, oye, los atletas me comentan que no es que se están excediendo. Abusado, ¿eh? Porque eso no podemos aceptarlo. Y me han escuchado, me han atendido, me han dado la oportunidad de poder hablar con ellos con claridad, y también los atletas. Los atletas también me han permitido tener un acercamiento, de decirles también cuando, oye, ¿qué pasó? Me estabas diciendo que estabas entrenando y resulta que no estás entrenando correctamente. O decirles, oye, no puede ser tu novio o tu mejor amigo, tu entrenador, porque primero no tienen el nivel y porque no es correcto, porque no vas a salir bien librado o bien librada. Entonces, no es fácil decir las verdades, pero hay que decirlas. Y eso me dio la oportunidad de generar pues la confianza, el apoyo para lograr esta reelección. Y no quiere decir que todo esté bien, porque se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir construyendo un nuevo Comité Olímpico Mexicano, que ya pusimos un primer cimiento, pero ahora vienen cambios importantes en el Comité Olímpico, cambios de estatutos donde se tiene que modernizar el Comité Olímpico Mexicano en su marco jurídico. Tenemos que seguir atrayendo la confianza de los patrocinadores. Afortunadamente lo cerramos durante este ciclo olímpico, pero tenemos que seguir dejando el legado. Tenemos que construir también todo un tema de la mejor infraestructura, ¿no? Ahora sí, creo que tenemos una mejor oportunidad con Rommel Pacheco al frente de la CONADE. Eso te iba a decir, ahora con Rommel a lo mejor hay una mejor conexión ahí, como quiera que sea, clavadista, sí, clavadista, ¿no? Entre clavadistas se vean. Exacto. Mira, hay una gran diferencia. Escucha, atiende, es un hombre leído, académico, un hombre que ha estado en la política, que ha ido aprendiendo, pero también que es muy sensible. Él también es empático a las necesidades de los atletas y que él también sabe decir
las verdades sin lastimar. Y también tuvo la oportunidad, el sábado yo estuve con él en la CONADE, nunca me habían invitado de esa manera, conocí todas las instalaciones, conocí cómo ellos también tienen ahí hospedaje y alimentación para los atletas, me dio toda una visita guiada, conocí cuál ¿Es el que está ahí pegado al Foro Sol? Está, no, está aquí en Santa Teresa, Ah, ok. acá en Tlalpan. Creo que Rommel trae la misma idea de respeto, al igual que el Comité Olímpico, pero también de exigencia y de tratar de que las federaciones en todos los temas administrativos estén regularizadas, pero sin aguantar temas de corrupción. Y yo lo que decía es, oye, para que alguien cometa un acto de corrupción, alguien se los propone y alguien acepta. Entonces, también se tiene que buscar los culpables de quién aceptó Y alguien se esa hace de la corrupción. vista gorda también. Claro. Entonces, si nosotros queremos componer, pues no permitamos que nos digan caer en esas tentaciones. Oye, no se puede, si no se puede que me apoyes, pues no lo hago, pero yo creo que esta es otra CONADE. Yo veo que Rommel Pacheco escucha, atiende, entiende también todo lo que puede generarse estando unidos. Y también estuvo acompañándome el día lunes, que fue mi elección en el Comité Olímpico Mexicano, junto con la diputada Paola Longoria, que ella es raquetbolista, también parte del Comité Olímpico durante muchos eventos de competencia, y donde primero se puede ajustar una ley orgánica, ¿no? La Ley General de Cultura Física y Deporte, para que verdaderamente sea una ley a favor de la comunidad del deporte, cuidando los derechos y también exigiendo las obligaciones, pero también este trinomio que se puede hacer, la Cámara de Diputados, la CONADE y el COM a favor del deporte federado. Y esto no quiere decir que no señalemos lo que está mal. Rommel les dio un discurso, creo yo, muy claro a las federaciones, donde les dijo, oigan, aprovechemos la oportunidad de mejorar, pero lo que yo no puedo aceptar es que no estén bien administrativamente y temas de corrupción, porque eso es lo que pidió la presidenta Claudia Sheinbaum. Y nosotros estamos en eso. Sí, están de acuerdo, obviamente. Estamos de acuerdo. Claro. Y las federaciones también. Sí. De verdad, Toño, yo siempre lo he dicho, en lugar de soltarlas y en lugar de que ellas se vayan solas en el camino, mejor cuidémoslas, mejor ¿qué hacemos? Oye, a ver, ¿dónde sientes que te puede, que puedes tener problemas? Ellos tienen que pagar impuestos, al igual que el Comité Olímpico Mexicano. Ellos tienen que comprobar el dinero que les da el gobierno federal a través de la CONADE, al igual que el COM. Pero ¿cuáles son los temas? Que a veces, por cuestiones políticas, te decían, oye, no, fíjate que aquí, como dice María José Alcalá Izguerra, punto, ya no te puedo aceptar, porque dice el punto. Oye, pero es un punto, o sea, no, los dineros están comprobados, están los boletos de avión, están las facturas, están todo. ¿Por qué no quieres aceptar mi comprobación? No te la voy a aceptar. Y ahí empezaban esos actos de presión y de vulneración de los derechos para las comprobaciones de las federaciones. Entonces, yo creo que esos temas van a cambiar ahora. Yo creo que esos temas van a mejorar. Para bien de los deportistas, ¿no? Para bien de los deportistas, de los entrenadores, pero también para bien de nosotros como instituciones. Sí, y de los aficionados. Porque va a estar más cerca un resultado positivo. Va a estar más cerca, pero también ya todos estábamos cansados de los dimes y diretes y de que ahora se peleó con este, sí, claro. Y que ya, por favor, y ya. Entonces, yo creo que ahora vienen tiempos más más tranquilas, ¿no? Las olas no van a ser tan grandes. pero yo creo que es de voluntad de ambas partes. Sí, totalmente. Yo creo que los dos tenemos que poner mucha voluntad, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad tan grande que tenemos. Y yo creo que la meta tanto de Rommel como de tu servidora es que podamos en Los Ángeles 2028, que vamos a estar en casa,
O sea, Totalmente. Los Ángeles es donde está el mayor número de mexicanos Después de la Ciudad de México. después de la Ciudad de México. Totalmente. Entonces, vamos a estar Definitivamente estamos en casa. Hay deportes como el béisbol, como el softball, como clavados, como atletismo, que podemos dar resultados históricos y que se podría superar lo del México 68. Me estoy adelantando un poco, pero yo sí lo veo claro que eso puede pasar y no podemos desaprovechar en peleas innecesarias el lograr eso y empezar una nueva etapa en el deporte nacional. No solamente el deporte federado, todo el mundo dice, es que no solamente es el deporte federado, no solamente son las medallas, sino todo el deporte social. Sí, pero para que haya una consecuencia positiva y para que el gobierno pueda darle más apoyo en lo económico al deporte en todas sus vertientes, tiene que haber buenos resultados. Claro. Por eso es tan importante y también para motivar a los empresarios a inyectarle dinero a los atletas mexicanos. Yo cuando llegaba con los patrocinadores y les decía, oiga, vengo a que apoye al Comité Olímpico, decían, no, nada más queremos a este clavadista, queremos a esta marchista, queremos a esta de tiro con arco. Y yo les decía, oye, no puedo, porque ¿quién cubre a los demás atletas? ¿Quién apoya a los que no tienen ese nivel de competencia? Pues prefiero que no me des el patrocinio. Entonces, tenemos que hacer que la cobija alcance para todos, ¿no? Tenemos que seguir cuidando a los atletas, a los entrenadores. Hay problemas graves en los temas de la salud mental, de un deporte seguro, de ya no permitir que continúen todavía esos vicios de las famosas novatadas, ¿no? Porque eso es delicado. También los temas de acoso, no podemos negarlo, existen, Toño, y hay que darles... Atacarlos. Hay que ser tajantes en esos temas, porque mira, la responsabilidad no es solamente con los atletas, es con los padres de familia. O sea, yo voy y te dejo en el Comité Olímpico o en las instalaciones deportivas ya de todo el país, te dejo a mi hijo. Lo más valioso que tiene un padre es su hijo, su madre. Entonces dices, no, yo lo tengo que cuidar como si fuera mío. Entonces son muchas las responsabilidades que tenemos como dirigentes. No es fácil el camino, pero yo creo que va a ser menos complicado con una relación entre amigos, pero también con mucha apertura para todos los temas. Profesionales también, ¿no? Los dos somos workaholics, la verdad, somos muy trabajadores, lo reconozco, pero también algo que platicamos es no permitamos que las intrigas nos coman, no permitamos que alguien venga y te diga, Marijose dice que tú estás feo. No, mejor vienes y me lo dices y no permitas que digan, claro. y yo tampoco voy a permitir que vengan y me digan, oye, fíjate que no, a mí no me vengas con eso, porque aparte de que es el director de la CONADE, es mi amigo. Yo creo que eso es lo que va a empezar a sanar las relaciones, eso es lo que nos va a permitir mejorar, eso es lo que va a permitir. Hoy yo vengo de una premiación de un patrocinador que les dio apoyo a los atletas y vi a los atletas mucho más tranquilos porque estaban como en una situación de los papás divorciados. ¿Con quién me voy? ¿Con la mamá o con el papá? Y ahora los vi tranquilos, serenos, sin ningún tema y eso me dio mucho gusto. Eso me dio la seguridad de que vienen tiempos mejores. Sin duda. Marijose, qué placer tenerte. No, hombre, mi En Toño. serio. Antes Muchas de que gracias. te vayas, de parte de Nordey, para tus bebidas calientes y frías. Muchísimas gracias, ¿eh? Y una firma, por favor. Oye, mi Toño, te voy a mandar un traje de baño a ver si todavía encuentro de mi época, pero si no te voy a mandar algo del Comité Olímpico Mexicano, sí, claro. Porque aquí te está faltando algo del Comité Olímpico Mexicano. Y mira que ya viendo ese muchacho Platas, ya estuvo por aquí. Ese muchacho, si es más grande que yo, ¿no te dijo? Bueno, pero de cariño. No. Como nosotros, los clavadistas, nos queremos mucho, la verdad es que somos muy unidos. Es un gran grupo. Y nosotros cuidamos mucho a nuestro deporte. Sí. O sea, la verdad es que Jesús, Platas, ahora
Rommel, estamos muy conscientes que si nosotros no ayudamos, ¿quién los va a ayudar? Claro. Y debemos eso, ¿eh? En la historia del deporte de clavados les debemos eso a lo mucho que nos dio. Venimos de esa familia y hay que cuidarlos. Paola, que también está ahora ya metida también en cuestiones Sí, de política. sí, ¿no? es cierto, sí es cierto. 88, 92, 96 y 2000. Oye, qué fácil se dice, ¿no? Pero muchísimas gracias, mi Toño, gracias, María José. Pero te mando un presente como presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Te lo Aquí agradezco está como mucho. la deportista. Muchas gracias, mi Toño. Ya saben, Un denle la placer. campanita, denle like, suscríbanse y los esperamos próximamente todos con Toño.